Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Hasta ahora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenas noches. Bienvenido a Educación al Día. Se realizó una importantísima reunión del Comité Ejecutivo de FECODE para definir el pliego de peticiones que se va a radicar ante el gobierno nacional. Informémosle a los oyentes más detalles sobre esto. Sí, buenas noches, Karina Andrea Arango Carbonó. Saludo cordial a usted y a todos los oyentes del programa Educación al Día, que está llegando no solamente a los oyentes, a los educadores del departamento de Antioquia, sino de todo el país y lógicamente de todo el mundo, porque estamos vía internet, www.educacionaldia.com.co, y en enlace con la cadena radial HSCH que dirige el reconocido periodista Luis Guillermo Troya y el compañero Luis Alfonso Salcedo desde el Valle del Cauca. Queremos informarles que el Comité Ejecutivo de FECODE se ha reunido en el día de hoy para seguir ultimando los detalles del pliego de peticiones que estaremos radicando en próximos días al gobierno nacional. Un pliego de peticiones que inicia con la reclamación del cumplimiento de los acuerdos pactados entre el gobierno y FECODE y que no ha querido cumplir. El gobierno no ha querido cumplir con los acuerdos, particularmente los relacionados con la financiación de la educación. Aún estando ya en el Plan Nacional de Desarrollo, artículo 188, la obligación de conformar una comisión de alto nivel y que funcione. Esta comisión funcionó a medida en el año 2020 y no ha seguido reuniéndose. Por eso el primer punto que estamos poniendo en la mesa del señor presidente de la República y sus ministros es ese, el pliego de peticiones, pero arrancando, repito, con el punto de la financiación de la educación, única forma de cerrar las brechas que hoy existen en el sistema educativo. La accesibilidad al sistema educativo, la infraestructura, la jornada única, la relación técnica alumno-grupo, alumno-docente, la adecuación de las instituciones rurales y la nueva brecha que surgió, que es la relacionada, además de la dotación de las instituciones rurales, es la de la conectividad y elementos tecnológicos necesarios para el trabajo con los estudiantes, porque la virtualidad llegó y se quedó con nosotros. Nosotros, aunque algún día haya presencialidad, seguiremos trabajando, potenciando el trabajo virtual, trabajo digital. De otra parte, hemos estructurado un plan de acción contundente en donde queda claro que FECODE va a trabajar en todos los frentes, en el campo pedagógico, campo científico, campo social, en el campo político. FECODE se estará proyectando en todos estos frentes de trabajo. Y por eso se requiere de que fortalezcamos a la organización sindical de cada uno de los departamentos, de los 33 departamentos, incluyendo el Distrito Capital, y afiliando a los educadores que no están afiliados. Hoy existen unos 330.000 educadores y solamente hay afiliados 250.000. Tenemos que procurar que se afilien todos los demás educadores, porque tenemos que seguir dando la pelea también en ese pliego de peticiones, y es que se materialice el estatuto de la profesión docente, de tal manera que no haya divisiones ya como las que existen hoy entre los educadores que se rigen por el 1278 y por el 2277.
y tenemos que potenciar a las organizaciones sindicales de las filiales para poder decir que tendemos y tenemos que seguir teniendo una Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE fuerte, como en efecto lo es hoy. Pero no, tenemos que tener afiliados a todos los 320.000 educadores que laboran en las instituciones públicas de todo el país. Esa es la meta para poder enfrentar de manera unificada las políticas neoliberales que nos impone este gobierno de Iván Duque y los próximos gobiernos. De igual manera, pues nosotros sí seguimos atentos en el plan de acción a la realización de algunas actividades como el Congreso Pedagógico, la Asamblea Federal, que tenemos la obligación de hacerla estatutariamente, pero que ha sido limitada las actividades debido a esta pandemia que ya todo el mundo conoce por el confinamiento que se ha dado. Y vamos a tratar de fortalecer cada una de las dependencias de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE para poder desarrollar un mejor trabajo, para que los 15 ejecutivos de FECODE con todos sus equipos de trabajo podamos desarrollar unas buenas acciones, actividades de formación y capacitación, de movilizaciones también con el magisterio colombiano, tal como siempre se ha hecho, para vencer así las dificultades que nos impone hoy este encerramiento, precisamente por el autocuidado que tenemos que tener para evitar contagio con el COVID-19, con la COVID-19, y también para evitar más muertes como las que se vienen dando en estos días precisamente. Y es por ello que seguimos poniendo al centro la pelea para que no se dé la presencialidad con modalidad de alternancia sin responsabilidad. Somos del criterio de que sí, los maestros sí queremos volver a las instituciones educativas siempre y cuando se cumplan los protocolos establecidos en la resolución 666 1721 del año 2020 y se cumplan todos los lineamientos que no los hizo FECODE, los hizo el mismo Ministerio de Educación Nacional con muchos anexos que obligan a invertir en las instituciones educativas para mejorar la infraestructura, crear los espacios suficientes y todas las condiciones de bioseguridad necesarias para garantizar la salud y la vida de los niños, los jóvenes, como un derecho fundamental, y los padres de familia y los educadores como derecho fundamental que está por encima de cualquier otro derecho, incluyendo el de la educación. Vamos primero a salvar la vida de nosotros, de los niños, de los padres de familia, de la comunidad, y luego veremos cómo se procesa el conocimiento en las instituciones educativas. Pero mientras regresamos, el gobierno debería estar empeñado en la inversión de recursos para mejorar la infraestructura, en la adecuación de las baterías sanitarias, en la organización de los espacios y en la compra de todos los elementos de bioseguridad requeridos para un posible retorno, que nosotros sí estamos de acuerdo, pero siempre y cuando sea seguro para la vida y la salud de toda la comunidad educativa. Y sobre este tema, pues nosotros estamos recurriendo a los defensores del pueblo, a los personeros municipales, para que sean ellos los que encabecen unas comisiones de verificación del cumplimiento de los protocolos en las instituciones educativas donde se quiera imponer la presencialidad con modalidad de alternancia. Ya vendrán otros problemas para resolver. Ese es el problema de la sobrecarga de trabajo para los maestros, que tendrán que atender de manera presencial y al mismo tiempo de manera virtual. Se sobrecargan los maestros en su trabajo y no se tiene en cuenta la salud mental, la salud física, el bienestar de los maestros. No se ha considerado las dificultades que tenemos en la prestación de los servicios médicos en todo el país y las limitaciones que se han dado. Al mismo tiempo, también sabemos de las dificultades que se podrían presentar en la familia y las responsabilidades penales, civiles, administrativas que puedan sobrevenirse para los directivos docentes y para los maestros que estén obligando, forzando a asistir a aglomeraciones presenciales en las instituciones educativas sin la existencia de un mínimo de condiciones de bioseguridad. A propósito de esto, estamos llamando a los maestros, a los directivos de las organizaciones sindicales, a los subdirectivos, a los delegados activistas que nos ayuden a hacer una lista, a aplicar una lista de chequeo en cada una de las instituciones educativas, en los centros educativos rurales, para ver si se cumple con lo establecido en los protocolos ya mencionados. De no cumplirse con los protocolos, pues no podría haber asistencia a las clases presenciales con modalidad de alternancia. Ya seguiremos hablando de este tema, por lo pronto a cuidarnos mucho con todas las recomendaciones que nos han dado la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud
y el Ministerio de Salud y de Educación y todas las autoridades correspondientes. Muchas gracias, Karina, y que la pase muy bien. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Y a continuación vamos a escuchar la posición frente al tema de la alternancia de algunos docentes desde diferentes municipios y departamentos de nuestro país. Escuchemos. No, acá en Titiribí el alcalde y los directivos tomaron la determinación en la Santo Tomás de Aquino de no iniciar la alternancia hasta que la Secretaría de Educación Departamental no le enviaran los aseadores que necesita la institución, ya que ésta se encuentra muy desaseada y vuelta a nada. Entonces, por ese lado, estamos bien, pues a lo menos el alcalde ya mostró su postura de que no apoyaba la alternancia hasta que el ente de Seduca no le mande los aseadores. Mi nombre es Marley Patricia Martínez Rodríguez, soy docente del Colegio Carlos Albano Holguín en la jornada mañana, ubicado en la localidad séptima de Bosa. En la actualidad tengo conocimiento de una institución privada que se encuentra trabajando presencialmente. También pues nos hemos dado cuenta de que en algunas instituciones de carácter público pues con los diferentes proyectos que se están implementando, han estado asistiendo maestros y citando la participación voluntaria de algunos estudiantes, pues lo cual no me parece correcto por la situación que se está pasando. En cuanto a los protocolos de bioseguridad, pienso que puede que los estén cumpliendo, pero pues debemos ser conscientes de que esto va más allá del uso de tapabocas, de el uso de alcohol o alcohol glicerinado, de un tapete desinfectante, de una toma de temperatura, porque en este momento, como lo dijo el viceministro de Salud, no hay absolutamente nada que garantice el que no se adquiera este virus, y debemos ser conscientes de que los jóvenes y los niños son los principales vectores de transmisión de este virus. En este momento, el riesgo que representa esta pandemia para los docentes, para los estudiantes, para toda la comunidad educativa, para nuestros colaboradores en servicios generales, los guardas de seguridad, es inmenso. Es inmenso porque la cantidad de personas que no desarrollan síntomas es muy grande. De hecho, el uso del termómetro, la verdad, a veces no representa ninguna seguridad ni ninguna eficiencia, porque muchas de las personas que hemos adquirido ese virus, me incluyo, no presentamos fiebre. Entonces, ¿de qué sirve el uso del termómetro? Y el hecho de no tener fiebre no garantiza que la persona, que el joven, que el estudiante, que la niña de servicios generales, que el docente, que el rector, que la coordinadora o el coordinador no tengan ese virus. Y sin la menor intención pueden estar contagiando a la población, a la comunidad educativa. Entonces pienso que de verdad, mientras no hayan unas garantías reales, mientras no haya un control efectivo de esta pandemia, pienso que el riesgo que asume la comunidad educativa, nuestras familias, es demasiado grande. Fraternal saludo, les habla Mario Enrique Fonseca Ávila, docente del Colegio INEM Francisco de Paula Santander, ubicado en la localidad octava de Kennedy, en Bogotá, Distrito Capital. Nuestra localidad es la segunda de la ciudad con mayor número de casos
a hoy son 75.772 casos reportados, con una capacidad en la UCI ya desbordada, y particularmente en lo que tiene que ver con la institución educativa del INEN, maneja una población de cerca de 7.000 estudiantes, 320 personas entre docentes y administrativos, personal de aseo y personal de seguridad. Es una institución que tiene una población numerosa y que compromete, por supuesto, en esta situación particular del virus, la posibilidad de contagio. No tengo conocimiento de instituciones en la localidad que estén desarrollando labor alguna, toda vez que el Distrito Capital se encuentra en cuarentenas en este momento por UPZs, y particularmente Kennedy es una de esas localidades afectadas por esa situación. De hecho, a nivel nacional, el gobierno estableció una cuarentena para todo el país hasta el 28 de febrero, lo que nos daría a entender que pues por estos días no hay actividad académica. Volviendo a la institución educativa, al INEN, pues lo que nosotros tenemos conocimiento es que no existe a hoy, al menos de manera pública, conocimiento de que haya elementos de bioseguridad, de que se tengan todas las garantías para atender a la población y para plantear una posible alternancia. De hecho, lo que el conjunto de maestros hemos manifestado es la necesidad de fortalecer el tema del trabajo virtual para poder generar esa garantía de defender el derecho a la vida, porque es lo que ni más ni menos en este momento está en riesgo. Por eso insistimos en que desde la óptica de cómo está la situación en la ciudad, en el país, este es el momento menos indicado para considerar la posibilidad de la alternancia, toda vez que, reitero, no existen las garantías ni las condiciones que permitan desarrollar la labor. Hemos insistido y creemos que en la Secretaría de Educación están trabajando en ello, en generar las posibilidades que garanticen la prestación del servicio educativo a todos los niños y niñas que en un número muy importante carecen de elementos tecnológicos de conectividad que les impide, por supuesto, desarrollar de mejor manera su trabajo de formación educativa. Nosotros consideramos que en este momento es imperioso mantener el proceso virtual y trabajar con aquellos estudiantes que carecen de condiciones tecnológicas, metodologías y formas que les permitan acercarse y no retirarse de la institución por esa situación. Lo que se ha generado al interior de la institución es una unidad de criterios en ese sentido, y consideramos que en ese orden de ideas, pues lo que vamos a luchar por mantener es por el bien de todos, estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad educativa en general, seguir trabajando el modelo virtual, seguirlo fortaleciendo y entender que en el contexto de la vacuna, que es tan sombrío, que es tan preocupante, y que pues por la misma presión que se venía dando, el gobierno ya nos dio una fecha que fue el 20 de febrero, particularmente considero que es poco probable que eso ocurra, toda vez que lo que vemos en las informaciones que llegan es que los laboratorios están
atiborrados de trabajo y absolutamente comprometidos con muchos países en atender algo que particularmente Colombia, de manera irresponsable, apenas están dando en ese proceso, y tal vez por esa presión fue que el presidente de la República se atrevió a dar la fecha que dio en días pasados. Por lo tanto, insistimos, hoy más que nunca, seguir trabajando en el contexto que venimos desarrollando desde la virtualidad y insistir ante la administración en que no tiene sentido hablar de alternancia bajo esas condiciones, ni para el sector privado ni para el sector público, porque es entendible que absolutamente todas y todos estamos en riesgo y que bajo esa condición pues no podemos aceptar que se imponga ese modelo de alternancia que nos generaría enormes dificultades y más aún con la carencia casi total de recursos que en este momento no dispone la administración, y por lo tanto pues no se puede de ninguna manera abordarlo, hablar de alternancia en esas condiciones. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Y en Educación al Día le abrimos micrófonos a los docentes del país. Vamos a continuación a escuchar una reflexión sobre cómo el gobierno nacional le ha dado manejo a la pandemia. Escuchemos entonces al profesor del municipio de Turbaco, Bolívar, Jorge Luis Pérez. El tema es más de fondo que de estructura o de forma. El tema no es que siempre nos enseñamos en decir y criticar y atacar, pero el tema es más de fondo porque esto debe ser una política de Estado. Nuestro sistema económico, nuestro sistema político, nuestro sistema educativo, formativo, social, debe tener una estructura más seria, más fundamentada, más organizada, y no bajo la irresponsabilidad de los 200 años de gobierno que tenemos, específicamente de esta anarquía, de esta monarquía, de este absolutismo que tenemos con el centro demoníaco y todos sus secuaces. No es que uno siempre esté a la vanguardia de que viene el Mesías, viene el Salvador de la política, pero realmente vivimos en un mundo de maravillas, de engaño, de mentira. Elegimos un bobo, elegimos una marioneta, y ahora aquí no es decir quién votó o no votó por la marioneta que tenemos, pero miren, se habla de equidad para todos, se habla del gobierno de oportunidades. ¿Y dónde está eso? Eso es una falacia, eso es una gran mentira, de la gran mentira de las mentiras es eso. Porque mire el carácter de inequidad. Mientras se dice que no se puede hacer, los grandes economistas, los grandes sabios e incluso colegas nuestros, que no se puede subir el salario mínimo porque causaríamos una catombe, un destierro en las maravillas del mundo, peor que la pandemia esta que tenemos, porque acabaríamos con la fortaleza económica de nuestras empresas, de nuestras pequeñas y medianas empresas, de nuestros grandes emporios, ¿ya? Pero eso es falso. La empresa más corrupta, más bandida que tenemos es el Congreso de la República. Las ramas del poder ejecutivo, ministros, cabezando desde el presidente de la República, con tremendos sueldazos. Miren que el desaparecido Carlos Holmes Trujillo García, si no estoy mal, recibió la medio bobadita, la medio cocaíta del año pasado en solo prima,
prima de Navidad, prima vacacional y todo lo que tiene que ver con las primanchas, recibió la medio cocaíta de 6.500 millones y se murió aún con un proceso que su familia sigue en demanda del Estado por 3.263 millones de pesos. Hombre, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y miren el jueguito, cómo se reparten las cosas. Hoy los noticieros estos prepagos del Estado, tanto Paracol como RCN, no sé ni qué nombre darle a esa cuestión, ¿qué están promocionando hoy? Diego Molano, el no sé qué Guarín, los mismos con las mismas. Es más, están hablando hasta de Juan Carlos Pinzón, el ministro, y dicen ¿dónde? El ministro del gobierno Uribe, no sé qué. O sea, el mismo chocolate, la misma bate que bate, el mismo chocolate, la misma revoltura, los mismos con las mismas. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? Vean, yo vivo, y no digo que tengo la fortuna, vivo aquí cerca a la casa materna del representante de la Cámara, el Papi. Yo creo que todo el mundo lo vio en El Desafío y con eso así lo voy a identificar, no voy a dar su nombre, no voy a desgastarme. Y vea, nomás ver cómo se desangra el país ahí, 3, 4 camionetas blindadas, ¿ya? 10 personas atrás de él, esto, lo otro. ¿Y quién paga eso? Juancho Pueblo, nosotros. Entonces, ahí está la situación. Si de pronto me estoy pasando de piña, como decimos acá en el Caribe, les agradezco, me disculpen, pero gracias por haberme escuchado. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y el tema de la vacunación contra el COVID-19 continúa siendo una incertidumbre. A pesar de tener fechas, hay muchos cuestionamientos sobre cómo será este proceso. Por eso vamos a escuchar a continuación a Víctor Correa, médico de la Universidad Nacional, quien hace una reflexión al respecto. Quería comenzar dando un homenaje a una persona ejemplar que murió por culpa de COVID en las últimas horas. Estoy hablando del terapeuta respiratorio Bruce Paternina, que murió en el hospital de Soacha. Y quiero decir que como él hay 51.747 colombianos y colombianas que pasan desapercibidos, que hacen parte de los nombres anónimos que deberían ser nuestra preocupación. Voy a empezar con una lista de preguntas. La primera: ¿por qué vamos a entregar la vacunación a unas empresas promotoras de salud EPS que demostraron ser incapaces de garantizar la bioseguridad? Aclaro, yo soy médico y además de ser médico de la Universidad Nacional, hice mi doctorado sobre la Ley 100, así que creo que puedo decir alguna cosa. Y varios de los colegas nuestros han muerto sin recibir la bioseguridad adecuada. ¿Por qué el gobierno colombiano ante la Organización Mundial del Comercio se abstuvo de tomar una posición a favor de un acceso universal y gratuito a la vacuna? ¿Por qué se quiere entregar a las EPS que han demostrado incapacidad total y falta de voluntad política para brindar auxilio en las áreas rurales? ¿Por qué con los datos preliminares que se disponen y que son fragmentados, pareciera que vamos a pagar por una vacuna lo que en Estados Unidos valdrían 10 vacunas? ¿Por qué otros países pueden hacer públicos los contratos con las mismas farmacéuticas que Colombia ha firmado, pero Colombia no puede hacerlo? ¿Por qué, si el 89% de los muertos de COVID son estrato 1, 2 y 3, se quiere entregar la vacuna y abrirle la puerta al mercado de lo privado? ¿Por qué se quiere restringir a las personas migrantes, si sabemos que incluso por simple egoísmo epidemiológico tenemos que estar protegidas todas las personas para protegernos nosotros? ¿Por qué en la primera línea de atención se ha querido excluir a los psiquiatras, a las ginecostetras y a los pediatras, por no decir a las señoras del aseo y a los vigilantes de los hospitales? ¿Por qué el gobierno colombiano rehusó hacer bloque con Costa Rica y Sudáfrica para pelear en bloque unas condiciones más favorables de acceso a la vacuna? Otra pregunta importante es: ¿por qué Colombia dejó de producir vacunas
cuando aquí se estaba produciendo con cierta decencia? ¿Por qué no se ha recurrido a un plan estratégico que permita que hoy por hoy tengamos los millones de jeringas necesarias? Solo hasta hace pocas semanas, un par de semanas, el gobierno abrió la licitación para conseguir las jeringas. ¿Por qué no la vacuna rusa, que es menos aparatosa en términos logísticos y además más eficaces en términos médicos? Aquí se decía y se repetía lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, de que estamos ante un fracaso moral en la distribución mundial de la vacuna, pero yo estoy preocupado de que en un año o en menos estemos diciendo que Colombia repitió ese mismo fracaso moral. La pregunta es, y la última para entrar a las propuestas, es si podemos seguir creyendo que todos estos fracasos en la atención en salud de los colombianos no están asociados con la Ley 100, que es un sistema perverso que creo que todos lo hemos sufrido. La primera propuesta es que le entreguemos a lo público, al programa ampliado de inmunizaciones, la vacunación. Así como en algunas partes y en España se propuso que las unidades de cuidados intensivos fueran intervenidas por el Estado, aquí se debería entregar al PAI lo que corresponde. Las UCIs también deberían de intervenirse. No excluir ni a los viejos, ni a los migrantes, ni a las personas en las cárceles, ni al personal hospitalario de todo orden, porque esa es la primera línea, incluso la gente que está haciendo limpieza, incluso los conductores de las ambulancias. Es necesario que discutamos el pago justo a los vacunadores y a los elementos de protección. Esas personas que van a estar al frente de las jeringas, parece que no nos acordamos, y los problemas de explotación laboral y de riesgo biológico están ahí. Hay que resolver el problema del transporte hasta los centros de vacunación, pero ¿qué pasa con los viejos que tienen otras enfermedades? ¿Los vamos a exponer? ¿Vamos a ir a sus casas? Eso lo va a decidir las EPS, a las que ya se filtra que va a recibir el 50% de lo acordado para hacer la vacunación del caso, ¿o va a haber otro carrusel en este sentido? ¿Por qué no se recurre a la industria nacional para producir las jeringas? Y tendríamos la capacidad, eso no se requiere una patente especial ni una fórmula química para producir jeringas en este país. Es necesario que si se produce una compra en las regiones, que esa compra regional sea solidaria. Lo que no podemos es poner a competir a regiones que tienen muchas capacidades, dejando atrás Chocó o Guaviare o el Amazonas. Y es necesario, por último, que haya una veeduría independiente de la ciudadanía. Con todo mi respeto con las IAS, pero es lícita la desconfianza que tenemos en la sociedad frente a cómo las IAS se portan en relación con el gobierno de Duque. Por eso creemos que la alternativa es esa. Por supuesto, y con esto voy cerrando, no es posible que avancemos en la vacunas, en la contención de la pandemia solo a través de la vacuna. Mientras haya 2 millones de personas sin acceso al agua potable, decir que nos bañemos la mano, para ellos es absolutamente inútil. Mientras no haya una vigilancia epidemiológica directa que haga cercos epidemiológicos, no vamos a poder conseguir eso. Mientras no haya midazolam, que es un sedante que se usa en las UCI, pues no vamos a poder tratar a los pacientes. Y mientras tanto, la única posibilidad que algunos plantean es la inmunidad de rebaño. Mire, si hacemos cuenta la inmunidad de rebaño, se tendría que llegar a 76% de contagios o de cobertura, con lo cual a los números de hoy sería tener 954.000 muertos en este país. Pero no se puede decir a la gente que se quede en la casa si no hay renta. La renta básica, las vacunas y la cuarentena es esa conjugación que nos permite hacerle frente a la pandemia si tuviéramos un gobierno capaz de liderar lo que está sucediendo. Y escuchemos también a continuación al senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco Chávez, quien hace también, a propósito de este proceso de vacunación contra el COVID-19, unos cuestionamientos al Ministerio de Salud. 51.000 colombianos que han muerto no son una estadística, son miles de historias, de afectos, yo diría millones, de amigos, de familias que no solo han tenido que llorar a sus muertos, sino que muchas veces han tenido que llorarlos virtualmente porque no pudieron ni siquiera acompañarlos, hacer el duelo en una ceremonia en medio de esta pandemia. Y por eso nosotros, congresistas, tenemos cosas que preguntarle al gobierno, cosas que los ciudadanos que eligen unos representantes quieren preguntar, y como todos los ciudadanos pueden estar en estos espacios,
pues para eso están los que representan a los ciudadanos, que somos nosotros. Por ejemplo, yo hubiese querido preguntarle al gobierno por qué no fuimos capaces, con el liderazgo del presidente, de enfrentar esta pandemia unidos. ¿Por qué no se convocaron a las fuerzas sociales y políticas para decir, mire, estamos frente a este reto? Intentemos integrarnos, sectores sociales, sectores políticos, autoridades regionales, autoridades locales, para enfrentar este reto, que aunque sea en eso, hubiésemos sido capaces de hacer el único acuerdo en este cuatrenio. La pandemia nos toca a todos. La pandemia no va preguntando a quién o qué piensa a quién le va a caer esa pandemia. No, nos toca a todos. Y por ello hay más preguntas por hacer. ¿Por qué nos faltó inteligencia? Y perdonen que sea un poco agresivo con esta pregunta, para entender que la política exterior de un país tiene que defender los intereses de su gente. Nosotros, concentrando nuestra política exterior, tratando de arreglar los problemas de otros países, hablando con presidentes de papel, cuando lo que debimos hacer fue integrar toda una fuerza de cancillerías de países en desarrollo para evidenciar la derrota moral de saber que hay países que ya tienen 9 dosis por cada habitante, cuando hay países como Irán y Colombia que no tienen todavía ni una dosis por habitante, que no se ha aplicado ni una dosis por habitante. ¿Por qué no fuimos capaces de buscar espacios multilaterales para decir, seamos más equitativos en la llegada de las vacunas? Esa presión moral es una presión que pudo hacer nuestra Cancillería si se hubiese juntado con otras cancillerías, como en su momento se lo planteamos. Los africanos más pobres, en los inicios, fueron capaces de juntarse para hablar de reprogramación de deuda externa. Nosotros ni siquiera para eso, y mucho menos para un tema tan importante como la vacunación. Ministro, le preguntaría, genérenos tranquilidad, díganos cuál es la logística que ustedes tienen preparada para que la vacuna llegue a donde debe llegar. Respóndale a esas muy interesantes y bien informadas preguntas que hicieron invitados científicos en esta audiencia. ¿Por qué esta vacuna? ¿Por qué no esta? Tenemos las neveras, están ubicadas, tenemos la gente preparada para hacer esa vacunación, para manipular esas vacunas, o por lo menos la estamos preparando. Fíjese que son preguntas muy sencillas que un ciudadano tiene derecho a hacer y un gobierno tiene la obligación de responder. Más adelante se harán otros debates. Terminaremos sabiendo los precios y los compararemos con lo que hicieron otros países, porque eso se va a terminar sabiendo, señores funcionarios del gobierno. Más adelante profundizaremos en el debate sobre cómo un problema de salud pública se siguió enfrentando con la lógica de las EPS, que es la lógica del negocio, del curar y no prevenir. Por eso tengo temor que ellas no sean lo suficientemente capaces, si van a ser el vehículo por ustedes escogido, para llegarle a cada uno de los ciudadanos. Tengo ese temor. Quíteme el temor, ministro. Genérele confianza al país. Háblele al país. Aquí no veníamos por la cabeza de un ministro. Esta audiencia era para tener una conversación amable, para escucharnos, para que nos dé tranquilidad, para que nos dé confianza, incluso para que nos diga cómo el Congreso puede ayudar a que este enemigo, que es de todos los colombianos, que es la pandemia, sea mejor enfrentado. Es una lástima que usted, ministro, haya desaprovechado este espacio, porque los colombianos querían escucharlo, de verdad, querían escucharlo, no en un tal show, sino en un ejercicio democrático de respetuosas preguntas,
para obtener respuestas verdaderas. Y a continuación también vamos a escuchar a Carolina Corcho, ella es vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, quien ha estado por supuesto al tanto de este proceso de la vacunación en nuestro país. Yo voy a hablar sobre 3 puntos fundamentales. Lo primero, la situación mundial. Está claro que la humanidad fracasó en la necesidad de lograr una gobernanza planetaria democrática que permitiera un acceso equitativo en el mundo, tanto para el norte global como para el sur global, a la vacunación. Sobre esa perspectiva se generó el mecanismo COVAX con la Organización Mundial de la Salud, pero el mecanismo COVAX no fue suficiente y no logró esa gobernanza global. Aparte de eso, en la Organización Mundial del Comercio se perdió el debate sobre la necesidad que los derechos de propiedad intelectual sobre la vacuna sean públicos y asequibles a los estados para poder producir por sí mismos estas tecnologías y aplicar estas ciencias. Asunto en el que el gobierno colombiano votó en contra del pueblo colombiano y en contra de los países del sur global, absteniéndose y con esto apoyando la postura de equiparamiento y acumulación de la industria farmacéutica del mundo. Asunto que es absolutamente inaceptable, esa postura del gobierno colombiano en la Organización Mundial del Comercio. Es claro que el resultado de esto es que el 54% de las vacunas del mundo están acaparadas en el 14% de la población mundial correspondiente a los países de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Asunto que, por supuesto, como les digo, es un fracaso de la gobernanza global que, digamos, tenemos que aceptar, en el que el gobierno colombiano jugó un papel muy lamentable en los organismos multilaterales en los que podíamos por lo menos haber votado a favor de las ciudadanías más desprotegidas de las cuales hace parte Colombia. Lo segundo es que quiero hacer un planteamiento. Respecto al tema de las vacunas, me preocupa 2 actitudes que se han tomado en Colombia. Primero, una política ausente de transparencia, donde al día de hoy se desconoce el marco de decisiones que se tomaron, el por qué se negoció con una transnacional y no con otra, el por qué se escogió una vacuna y no otra. Este secretismo inaceptable ha derivado en el reforzamiento de un movimiento antivacunas por el escepticismo que ha generado este cierre de la información frente a unas vacunas que son adquiridas con recursos públicos de los colombianos y que tiene que ser un bien público de toda la ciudadanía de forma equitativa. Ese es un signo que se ha relatado acá con suficiencia y que es un acto, digamos, que no se puede aceptar y se tiene que transparentar lo más pronto posible. Pero lo segundo que ha caracterizado el tema de la vacuna es una política sectaria por parte del gobierno nacional. Un presidente de la República tiene que comportarse frente a esta pandemia como un jefe de Estado, no como un jefe de partido. No entendemos por qué el gobierno colombiano, de manera ideológica y sectaria, a nuestro juicio, vetó la posibilidad de acceder a otras vacunas. Aquí no importa si la vacuna es desarrollada en un gobierno contrario a los postulados ideológicos y políticos de mi gobierno, por favor. Aquí no puede aplicar el sectarismo. ¿Por qué se vetaron las vacunas chinas, rusas, que hubieran podido ser unas posibilidades muy claras de acceso rápido y pronto? Esa política sectaria ha tenido un correlato en que uno no entiende cómo una subcuenta tan importante como el de manejo de recursos se haya adjudicado a un grupo político de amigos del gobierno. Yo no estoy diciendo que esto sea corrupción, pero uno sí espera de un jefe de Estado y de un gobierno serio que convoque a los hombres y mujeres más expertos del más alto nivel de este país, hayan votado o no, sean amigos o no del gobierno. Póngase por encima de su partido, por favor. Póngase a la altura del pueblo colombiano que representan. Había que convocar a los expertos de más alto nivel de este país para dirigir todo el proceso de la vacunación, tanto a las negociaciones internacionales, como los procesos de evaluación y validación científica, como el proceso del plan de vacunación. Pero esto también ha sido manejado con grupos políticos amigos del gobierno, lo cual es inaceptable también.
Y lo tercero que quiero dejar ya sobre la mesa, nos preocupa que en este plan de vacunación insistamos en entregarle la vacunación a unas organizaciones que no han sido capaces ni siquiera de responder por la realización de pruebas en Colombia. Nosotros en Colombia estamos haciendo menos pruebas de las que deberíamos hacer, señores, por favor. ¿Cómo es posible que el Instituto Nacional de Salud tenga una capacidad instalada de procesamiento de 55.000 pruebas diarias PCR y en Colombia estemos procesando menos de esa capacidad instalada? La Procuraduría General ha dicho que las EPS, a quienes entregaron la realización de estas pruebas mayoritariamente, han engavetado 70.000 pruebas. Se demoran hasta un mes para entregar los resultados, no entregan incapacidades, no están haciendo cercos epidemiológicos, lo cual da cuenta del fracaso de la política pública en Colombia para el manejo de la pandemia, que nos ha costado más de 50.000 vidas con un subregistro del 20%, teniendo las mortalidades más altas del mundo por 100.000 habitantes, señores, por favor. Y entonces ahora en el plan de vacunación, la propuesta es que las EPS que fracasaron en esto asuman el proceso de vacunación, y nos están diciendo que la aspiración es que vacunen 227.000 diarios cuando ni siquiera son capaces de hacer en este momento más de 60.000 o 70.000 pruebas. Nos están diciendo que ustedes van a cumplir con las EPS 227.000 vacunaciones diarias. Ustedes saben cuántas vacunaciones diarias se están presentando en el Reino Unido, el sistema de salud más fuerte del mundo occidental, no intermediado, 267.000 diarias en el sistema de salud más fuerte. Entonces seamos realistas. Hemos hecho propuestas concretas que han sido ignoradas por el gobierno nacional y también por una lógica de que solo me reúno con quien me aplauda, con aquellos expertos que me ayuden a validar lo que yo quiero plantear a la opinión pública. Abandonemos esa actitud. Aquí tenemos que actuar como jefes de Estado, señores, como jefes de Estado en representación de todo el pueblo colombiano, no solo de quienes votaron por uno o por otro gobierno. En ese sentido, nosotros estamos proponiendo la contratación directa en una planta por parte del Ministerio y las secretarías de un personal de la salud, un ejército sanitario de 20.000, que no solamente tienen que hacer la vacunación, sino toda la política de atención primaria en salud que no se ha hecho, toda la pedagogía ciudadana que no se ha hecho, los cercos epidemiológicos. Eso le cuesta al país 1 billón de pesos. Esos no son recursos frente a los recursos que aquí le entregan a las EPS, con los que se han quedado, que no han ejecutado y que los tienen en las arcas de los bancos, mientras en los hospitales familias enteras sufren y enfrentan la muerte. Mientras nosotros entregamos la vida con los médicos y las enfermeras, porque no hemos podido con este modelo y porque quien siga sosteniendo que este modelo funciona está ciego y está de espaldas a la realidad del país. Insistimos en esta propuesta que haremos llegar al Congreso de la República para que no volvamos a errar en la vacunación. Un llamado al Congreso de la República. Hay 2 prioridades inmensas en este país: la renta básica y la vacuna. 2 prioridades inmensas que tienen que copar la agenda legislativa por encima de los intereses políticos particulares, y aquí hay que hacer un control y unas propuestas muy concretas, porque se trata de la vida de los ciudadanos y del pueblo colombiano. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y ya para finalizar nuestro programa de esta noche vamos a escuchar a continuación al abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, Aldo Machado, quien dará una explicación sobre la mesada 14, qué es y quiénes tienen derecho a ella. Escuchemos. ¿Qué es la mesada 14? Pues déjame decirte que la mesada 14 es una prestación económica a la cual tienen derecho o tenían derecho todas aquellas personas que se habían pensionado, bien sea por jubilación, por vejez, por invalidez o por sobrevivientes, y se encontraba regulada en el artículo 142
de la Ley 100 de 1993. Este artículo nos dice que esta mesada 14 no podía ser superior a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Veamos qué es lo que nos dice el artículo como tal. Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes de sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como los retirados y pensionados de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, tendrán derecho al reconocimiento y pago de 30 días de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994. Parágrafo. Esta mesada adicional será pagada por quien tenga a su cargo la cancelación de la pensión sin que exceda de 15 veces el salario mínimo legal mensual. Sin embargo, esta mesada 14 fue eliminada con la expedición del Acto Legislativo 01 del 2005, el cual, en su inciso octavo, estableció lo siguiente. Miremos. Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplan todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento. Bueno, de la lectura que acabamos de hacer, podríamos concluir entonces que a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 del 2005, pues entonces ninguna persona tendría derecho a percibir la mesada 14. Pues déjame decirte que esto no es así, porque recuerda una cosa, siempre que estemos frente a una reforma pensional, existirá un periodo de transición. En este sentido, este acto legislativo trae con sí el parágrafo transitorio 6, el cual nos trae una excepción a la regla. Miremos qué nos dice este parágrafo. Se exceptúan de lo establecido por el inciso octavo del presente artículo aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán 14 mesadas pensionales al año. Yo sé que este es un tema que es bastante complejo de entender, pero mira, para que lo comprendas de una mejor manera y de una manera mucho más sencilla, te lo voy a explicar a través de un ejemplo. Lo primero que quiero que sepas y que tengas en cuenta es que el Acto Legislativo 01 del 2005 entró en vigencia el 29 de julio del 2005. Esta fecha es importantísima para nosotros poder entender quiénes tienen derecho y quiénes no tienen derecho. Habiendo dicho esto, entonces vamos a hablar de 3 señores. Vamos a hablar del señor Hugo, del señor Paco y del señor Luis. Imagínate entonces que el señor Hugo se pensionó el 1 de diciembre del año 2002. Y este señor Hugo recibe una pensión que es superior a los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Te pregunto, ¿el señor Hugo tiene derecho a percibir la mesada 14? Pues efectivamente sí. ¿Por qué? Porque el señor Hugo se pensionó con anterioridad
a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 del 2005. ¿Listo? Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Vamos a ver entonces a el señor Paco. El señor Paco es una persona que se pensionó o que adquirió el estatus de pensionado, porque recuerda que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que ya estés pensionado, que estés legalmente reconocido, que ya tengas tu resolución de pensión, y la otra es que tú hayas adquirido el estatus, es decir, que cumplas con los requisitos para poderte pensionar. Entonces, el señor Paco ya está pensionado o ya tiene el estatus. Y resulta que el señor Paco se pensionó vamos a decir, el 10 de marzo del año 2007. Y este señor Paco se gana o recibe como pensión una mesada pensional de 2 salarios mínimos. Te pregunto, ¿el señor Paco tiene derecho a que le paguen la mesada 14? Pues déjame decirte que sí. ¿Por qué? Porque resulta que el señor Paco adquirió el estatus luego de entrada en vigencia el acto legislativo 01 del 2005, pero antes del 31 de julio del año 2011. En este sentido, ya cumple con uno de los requisitos, es estar dentro de ese lapsus de tiempo. Y el segundo requisito es que él está percibiendo una pensión que es inferior a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ahora, por último, vamos a ver entonces el caso del señor Luis. El señor Luis es una persona que se pensionó el 24 de octubre del año 2017. 24 de octubre es mi cumpleaños. Y resulta que el señor Luis recibe una pensión de un salario mínimo. ¿El señor Luis tiene derecho a que le paguen la mesada 14? No, no tiene derecho a que le paguen la mesada 14. ¿Y por qué no tiene derecho a que le paguen la mesada 14? Pues porque sencillamente él adquirió el estatus de pensionado y se pensionó después del 31 de julio del año 2011. Bueno, vamos a mirar entonces ahora estas diapositivas para que entiendas de una vez por todas quiénes tienen derecho y quiénes no tienen derecho a percibir la mesada 14. Miremos, entonces, ¿quiénes tienen derecho y quiénes no? Sí tienen derecho a la mesada 14 quienes se pensionaron o adquirieron el estatus de pensionado antes del 29 de julio de 2005. Sí tienen derecho a la mesada 14 quienes se pensionaron o adquirieron el estatus de pensionado entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 y perciben una pensión inferior a 3 salarios mínimos. Y no tienen derecho a la mesada 14 quienes se pensionaron o adquirieron el estatus de pensionado después del 31 de julio de 2011. Entonces, como te acabas de dar cuenta, efectivamente hay personas que tienen derecho y hay otras personas que no tienen derecho, independientemente se hayan pensionado el mismo año. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.